Buenas noches, este vídeo es sobre el texto de Montanelli y queremos trabajar aquí el concepto de sujeto imprevisto, que es un concepto que ella toma para analizar la huelga de mujeres que se dio el 8 de marzo de 2017, que si bien fue un fenómeno mundial, ella lo dice desde Italia y cómo se dio en Italia, puesto que ella es una activista italiana. Se trató de una jornada sin nosotras, donde se unieron distintas trabajadoras, tanto asalariadas como fuera del mercado laboral, dedicadas al trabajo reproductivo, o sea, distintos tipos de mujeres que se unieron a esta huelga, ¿sí? Bien, ¿contra qué era la huelga? ¿Sí? Era fundamentalmente contra la violencia patriarcal. ¿Y qué significa? ¿En qué consiste la violencia patriarcal? ¿En cómo se manifiesta? ¿Y contra qué es lo que fue esta huelga? Bueno, femicidio, por ejemplo, explotación neoliberal, dispositivos de disciplinamiento, control de los cuerpos, brutalidad de todas las fronteras, ¿sí? Fronteras en el sentido que nosotros ya las hemos ido viendo, o sea, hombre-mujer, por ejemplo, pero también las fronteras geográficas, sexismo, todas las fobias a la homosexualidad, a la sexualidad trans, ¿sí? Las jerarquías sociales, a todo tipo de discriminación, discriminaciones de género, discriminaciones de raza, discriminaciones por elección sexual, todo tipo de discriminación. Hay que pensar que toda esta violencia patriarcal, que constituye justamente un rasgo de este orden patriarcal, está enlazado con el capitalismo. Entonces, esta huelga no solamente es contra el orden patriarcal, sino contra el sistema capitalista. Bien, en esta oportunidad las mujeres en esta huelga, ¿sí?, se apropian de un instrumento que ha sido obrero, sindical, y lo transforman, ¿sí? Por eso se habla de un sujeto imprevisto. Esta marea feminista que surge es justamente este sujeto imprevisto. Y es un sujeto político, claramente, ¿sí? Es un sujeto que hace reivindicaciones. Este sujeto imprevisto, que es esta marea feminista, ¿cómo lo podemos caracterizar? Es una multitud, ¿sí? Pero es una multitud diferenciada. ¿Qué significa una multitud diferenciada? Que es situada, que están constituidas por distintos posicionamientos, ¿sí? Y que no puede ser reducida a un uno, sea ese uno el Estado, sea un partido, etcétera, ¿sí? Entonces, esta multitud diferenciada es lo que caracteriza a esta marea feminista. Se parte de la especificidad de las mujeres para, a partir de allí, reconstruir lo que sería el común de las luchas, ¿sí? Entonces, este sujeto feminista, de esta marea feminista, claramente no es un sujeto neutro. Es decir, que en oposición a estos sujetos neutros que hemos estado viendo en la ciencia, por ejemplo, este es un sujeto que no es neutro, es un sujeto feminista. ¿Y en qué se basa esta perspectiva feminista? Nosotros ya lo hemos tratado en especial cuando vimos Haraway. Pero fundamentalmente lo que destaca aquí la autora es que es una perspectiva ideal para analizar todas las condiciones de explotación contemporánea. El movimiento en el que ella milita es el de Ni Una Menos en Italia.
¿Y cuál es la tesis principal de este movimiento? Que hay un nexo, ¿sí?, entre lo que es la violencia de género y la reestructuración capitalista, ¿sí? Entonces, hace falta justamente individualizar un terreno de lucha contra toda la brutalidad que representa el patriarcado y todas las políticas neoliberales. Tenemos que tener en cuenta, para entender estas políticas neoliberales, cómo atentan contra los derechos de las mujeres, la distinción entre el trabajo productivo y reproductivo. Los trabajos productivos son aquellos por los cuales se paga un salario, son reconocidos económicamente, socialmente. En cambio, los trabajos reproductivos son los trabajos de cuidado, son los trabajos que hacen a la higiene del hogar, por ejemplo, a la preparación de alimentos, y que esos trabajos son en la mayoría llevados a cabo por mujeres. Entonces, esta misma diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo es una diferencia que claramente la pone el capitalismo y solo reconoce al primero, al productivo. El segundo es un trabajo que no es reconocido. Entonces, estos trabajos se vuelven informales, invisibles, y hay claramente explotación. Por ejemplo, se paga por hora de trabajo y no por necesidades, ¿sí? Entonces, la huelga justamente toca a esta condición. Bien, ¿qué más tenemos en este texto? Aquí tenemos que esta característica de este tipo de trabajo, siempre la persona tiene que estar en la atención continua de las necesidades, deseos del paciente, cliente, patrón, ¿sí? Estos trabajos, ¿sí?, normalmente no han sido remunerados, ¿sí? Y cuando lo son, como lo decíamos hace un rato, de este modo informal. Bien, otra cosa que tiene presente en esta huelga es la diferencia salarial en términos de género, la desocupación femenina. Pero la huelga no debemos pensarla entonces solo para reclamar un salario mínimo, sino justamente para enfrentar a todo un sistema de producción, ¿sí? Entonces es allí donde debemos ubicar el significado de esta huelga. Entonces el 8 de marzo, pensemos que fue una huelga en la que se adhirieron las mujeres de más de 70 países en el mundo. Eso hace que hablemos de un acontecimiento, pues el objetivo fue el de reconstruir las condiciones del ser y hacer en común, ¿sí? Todo lo que se entiende ahora por el hacer en común, justamente, tiene que ver con todas las movilizaciones previas a la huelga, todos los trabajos en grupos que se fueron dando, previos a este acontecimiento y con todas las consecuencias que tuvo después. O sea que es un acontecimiento porque el hacer y el ser en común es reestructurado a partir de ese momento. Es un proceso. ¿Por qué? Porque esa reconstrucción recién comienza y hay mucho trabajo por delante. Uno de los centros, de los ejes fundamentales es justamente la solidaridad. La solidaridad, que nosotros ya lo hemos definido en otros vídeos, pensada justamente como reconociendo al otro como par en igualdad, ¿sí? En igualdad de derechos, ¿no? Entonces la solidaridad justamente está en el centro de las prácticas feministas. Esta huelga es una huelga social, es una huelga que es transversal a todas las figuras, tanto de trabajo como de no trabajo,
¿sí? A todas que sufren de alguna forma la opresión patriarcal y neoliberal. Contra eso se lucha. Todas las mujeres se unen en esta huelga para luchar contra la opresión patriarcal y neoliberal. Y también incluye al transfeminismo queer y incluye toda la lucha contra lo que sería la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Considerar que la norma, ¿sí?, es justamente que hay dos sexos, hombre y mujer, o dos géneros, ¿sí?, hombre y mujer, y que eso es una especie de mandato biológico. Bueno, oponerse a esa heteronormatividad también hace, y eso se aprende mucho en diálogo con las subjetividades queer, y justamente también están incluidas en esta huelga. Por eso no hay que asociar el feminismo a algo de la mujer, sino es algo mucho más amplio. Bien, entonces, lo que esta huelga está afirmando es que la violencia, tanto del patriarcado como de las prácticas neoliberales, es estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que esa violencia atraviesa todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Entonces, cuando una huelga pone en consideración esta violencia como estructural, eso implica poner en discusión todo un orden social, económico, político, simbólico, cultural. Todo ese orden está en discusión. Y ese orden se considera que es el que hay que subvertir. ¿Qué quiere decir subvertir un orden? Cambiar un orden, modificarlo, ¿sí? Entonces, el femicidio, por ejemplo, una de las consideraciones que se hace es que el femicidio es solamente la punta del iceberg, pero que sus raíces están justamente en este orden social. Por lo tanto, esta huelga va mucho más allá de reivindicaciones salariales, pero también las incluye, ¿no? Entonces, con esta huelga se sale del paradigma victimario, donde normalmente se ha puesto a la mujer, porque se la ha considerado como víctima, víctima silenciosa, la idea de la mujer frágil, la idea de la mujer pasiva, y se pasa a un paradigma distinto, donde justamente aquí tenemos una idea de una mujer totalmente diferente. Aquí justamente esta huelga nace de luchas, ¿sí?, de prácticas que se dan antes de esta huelga en centros feministas en contra de la violencia, centros que son en su mayoría laicos, de las relaciones entre las mujeres y, como decíamos hace un rato, y la subjetividad queer. Todo eso va convergiendo y se llega a esta huelga y se plantea un nuevo paradigma de mujer y de feminismo. Este feminismo adquiere algunas características que son importantes de analizar. Primero, es anticapitalista, ¿sí? Un feminismo que no luche contra el capitalismo no es, por lo menos hoy, una versión interesante del feminismo. El feminismo tiene que ser anticapitalista. Tiene que ser queer, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los géneros y las identidades sexuales no son biológicas, sino que son culturales, ¿eh? Es decir, que tiene que ir acompañando esas diferencias, esas diferentes opciones sexuales. Es interseccional. ¿Qué significa esto? El término interseccional significa cruce de líneas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Tenemos categorías que
son como el género, la etnia, la clase, la orientación sexual. Todas esas son categorías que son construidas y muchas veces nos han hecho creer que son categorías independientes, ¿sí? Y justamente la interseccionalidad lo que sostiene es que estas categorías están interrelacionadas, porque justamente los sistemas de opresión interactúan. Y una de las formas que nos hacen creer es que esas categorías son separadas. Entonces tenemos que muchas veces cuando ciertos grupos que generan estas categorías se solapan, entonces aumenta la marginalidad. Por ejemplo, si tenemos mujeres negras o personas trans pobres, ¿sí? Etcétera, infinitos, etcétera. Entonces, eso justamente es la interseccionalidad, considerar que estas categorías están interrelacionadas y eso tiene una implicancia muy importante y es que la interseccionalidad implica justamente la alianza entre las luchas. Entonces, luchas que se dan en distintos espacios, luchas de género, luchas de clase, luchas de movimientos por orientaciones sexuales, son justamente, pueden aliarse, digamos, y pueden ser consideradas dentro del feminismo. Entonces, el sujeto, este sujeto imprevisto al que hace aquí alusión, con esta marea feminista y este feminismo considerado que, como nosotros vamos a ver, es el feminismo de la tercera ola, porque estas ideas feministas, bueno, no son las del feminismo que considera la diferencia entre el hombre y la mujer, que se basa en esa frontera, no es el feminismo de la igualdad de derechos que tuvo un comienzo. Todos esos feminismos de la primera y la segunda ola han tenido sus logros, pero el feminismo de la tercera ola es justamente un feminismo del posicionamiento, un feminismo situado, donde no idealiza la mujer, ¿sí? Sino que es un feminismo de mujeres, es decir, que considera en situación donde esa situación es de género, de etnia, de clase, de orientación sexual, ¿sí? Entonces, este sujeto es un sujeto claramente múltiple, ¿sí? Entonces, ¿cómo surgió este sujeto? Bueno, es lo que vimos aquí a lo largo de este artículo. Bueno, a partir de luchas y que se consolida en esta huelga, que es como el acontecimiento, la del 2017, después continuó en años posteriores, pero podemos poner allí el momento en donde surge, digamos, este sujeto donde venía surgiendo desde antes, se venía dando el proceso, pero donde se visualiza claramente. Entonces aquí tenemos un nuevo sujeto, un sujeto diferente al que veíamos en las teoría científica, pero que sí está muy ligado a lo que vimos con Haraway y también con Sousa Santos. Bueno, este ha sido el vídeo sobre este texto. Nos vemos en otros. Buenas noches.